Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Empieza bien tu día con nosotros. Estamos transmitiendo desde Cuernavaca, Morelos, México, la ciudad de la eterna primavera para todo el mundo. Desde la plataforma en Facebook de radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos. Comenzamos. ¿Ya listo? Ok. Al auditorio y bienvenidos a la sesión de hoy de nuestro patrimonio compartido. Yo soy el Dr. Robert Jackson. Es mi placer introducir a mi amigo y colega Juan Antonio Sierra Camacho. Y hoy su tema es uno bastante interesante, que seguimos con el estudio de la Sudamérica y va a hablar sobre el entorno natural y la apropiación del entorno por la población originaria de Patagonia. Entonces paso la palabra a Juan Antonio Sierra Camacho. Gracias. Muchas gracias, Robert. Es un gusto estar nuevamente en este ciclo compartiendo nuestro patrimonio cultural a través de Radio Primavera, quienes amablemente nos han dado el apoyo para que este ciclo se desarrolle. En sesiones anteriores, ya en la parte sur de América, que hemos estado recorriendo en las últimas semanas, he recibido comentarios para poder hablar un poco más del entorno natural. Me han pedido que si puedo explicar qué especies había, qué era lo que eh, usaban o se alimentaban o se apropiaban los grupos originarios. La sesión anterior tuvimos oportunidad de hacer un registro etnográfico a través de fotografías, y hay muy buenos videos de 1900, principios del siglo XX, de los grupos de Tierra de Fuego, llamados Sarknam, y estos grupos fueron reportados ya desde el siglo XVI por Magallanes, y a lo largo de esos viajes que se hicieron a través del Estrecho de Magallanes, había referencias de ellos. Entonces, el día de hoy he querido armar una secuencia en donde tengo interés de Puerto Montt, que es una de las poblaciones establecidas ya más recientemente. Se recorre los fiordos, es decir, siempre hemos hablado de los fiordos noruegos, pero estos fiordos del sur de Sudamérica son extraordinarios. La cordillera andina va casi pegada a los bosques como una cornisa, y esos bosques intensos de araucarias y otras especies propias de la Patagonia conforman una ciudad, una región en donde priva la naturaleza, es decir, los asentamientos son muy reducidos. Hay algunos pequeños poblados, caseríos más bien, de pescadores, uno de ellos intermedio entre Puerto Montt y Puerto Natales, pero vamos a poder ver lo estrecho que era ese corredor interno del mar del sur, el mar Pacífico, y cómo se usaba esta ruta interna del mar para no ir a mar abierto hasta llegar al el asentamiento muy temprano del siglo XVI de Chiloé, dentro de la Capitanía General de Chile, y esta ciudad de Chiloé, que era la más permanente que había hacia la tierra del fin del mundo, como era llamado, y va a ser uno de los temas que vamos a tomar a continuación en otra de las sesiones, pero hoy me voy a centrar en mostrarles el entorno natural geomorfológico, es decir, cuál es la geografía, la orografía, la vegetación, y particularmente al final algunas de las especies que tuve oportunidad de registrar que debieron haber sido parte de la apropiación de estas comunidades originarias
la Patagonia, particularmente los de Tierra de Fuego. No incorporaré ahora a la población continental, la de los mapuches, que son los poblados más recientes, pero vamos a hablar primero de estos otros grupos y posteriormente en otra sesión hablaré de este grupo más conocido. Bien, aquí podemos ver la vista de mar adentro, es decir, mar interior, vamos a llamarle, que se forma desde Puerto Montt y entre la gran isla que conforma Chiloé, y es un mar más tranquilo en el que se puede navegar y podemos ver cómo la cordillera de los Andes prácticamente toca ese mar interior, y estas fotografías están tomadas en el invierno de nosotros, en latitud norte, pero el verano de la latitud sur. Y vemos cómo las partes altas de estos Andes conservan todavía una presencia de algunos glaciares en algunos casos, pero sobre todo de picos nevados por las temperaturas que en ese lugar se conservan. Entonces podemos ver un paisaje de montaña y de mar interior por el cual actualmente se navega dependiendo de las condiciones y de las mareas, como vamos a ver más adelante, por los cruces que hay en algunas partes muy, muy angostas de este estrecho y de estos canales que se forman de mar interior. Estas son las paredes ya siguiendo en esa navegación, son alrededor de 2, 3 días lo que se navega, se sale de noche, se duerme todo ese día, se navega todo el día y se llega al día siguiente en la mañana a Puerto Natales, en la latitud más sureña de Chile. Aquí podemos ver los paredones de roca de las montañas en ambos costados que se van formando, tanto de ese archipiélago hacia la parte del mar y el de tierra continental en el otro extremo. Y podemos ver la vegetación tan intensa por la precipitación pluvial que existe en la zona, la vegetación arbórea prácticamente cubierta, la orografía por esta vegetación, y vamos a ver a lo largo de la exposición una parte donde el flujo de las mareas se puede observar. Ustedes pueden ver, quizás en este estamos en marea baja, y cómo hay unas partes más oscuras y unas partes más claras, que es el flujo que en esta zona tienen las mareas y que en Chiloé realmente se manifiesta en su arquitectura de palafitos, que de repente podemos verlos totalmente levantados del agua y en otras casi ocupando la fluctuación que estas mareas tienen. Hago referencia a esto porque las mareas eran muy importantes para la navegación, sobre todo de barcos de mayor calado, y esto que vemos aquí lo vamos a ver en uno de los mercados en Valdivia, en donde estas algas mareas son recogidas y vendidas como paquetes y son comestibles. Uno de los platillos que actualmente en Chile se tiene, pero debió haber sido fuente también de alimentación de estos grupos que existieron en el lugar. Y aquí vemos esta otra extraordinaria imagen de este paisaje único, es decir, uno se sorprende al visitar esta región, que uno no tiene ni idea de la belleza que tiene este paisaje y de la importancia que tuvo en la flora, la riqueza que tienen flora y fauna y los asentamientos tan difíciles que debieron de haber existido, sobre todo de pobladores, de una población nómada que se apropiaba en distintos momentos de distintas fuentes de alimentación. Entonces aquí podemos ver la altitud de estas montañas, los archipiélagos con sus islas y algunos de los canales como de esta parte al sur de Chiloé, se va haciendo mucho más angosto algunos de los canales de mar interior
como podemos observar aquí, ahí se ve una pequeña embarcación, y la cordillera de los Andes del lado izquierdo, a veces más pegada, a veces más retirada, y este archipiélago de islas que conforma una barrera entre el mar y el mar interior, el mar interno, el de la costa, por el que se navega. Aquí vemos estos farallones en los que un gran número de aves se pueden observar, y en algunos otros mamíferos que a cierta hora del mediodía salen y toman el sol y se pueden observar desde las embarcaciones. Aquí vemos estos faros que están para la navegación nocturna, como ayudas a la navegación, y vemos cómo toda esta fauna marina de estos lobos marinos y focas, etcétera, salen, y vemos la riqueza de esta fauna natural, nativa del lugar, y que de alguna manera son parques, muchos de ellos, tanto de Chile como de Argentina, son parques protegidos para poder conservar la protección de las especies de fauna y de flora. Aquí podemos ver otro señalamiento actual para la navegación. Esta punta de roca con cambio de marea, pues prácticamente queda solamente el faro, la luz, y pueden ser accidentes muy peligrosos para poder navegar. Aquí vemos cómo la vegetación tiene una altura, ¿sí? Aquí vemos todos los tipos de pinos y araucarias que son característicos de esta región. Vemos cómo en estas cañadas se conservan también, y cómo en la parte de arriba cambia la vegetación, seguramente por la presencia de temperaturas más bajas, el frío y la nieve. Y esta es la vista en un tramo donde este canal queda con vista al mar abierto, en donde se pueden tener en días tranquilos, pues puestas de sol extraordinarias, pero es un mar que puede tener cambios importantes. Las embarcaciones de gran calado eh, únicamente usan estos, los embarcaciones que dan suministro a algunas de las poblaciones como Natales, utilizan el canal interior que es navegable. Aquí podemos ver la cercanía de estas montañas, del lado izquierdo, algunas grandes elevaciones que por la neblina no podemos ver la punta de estas montañas, y la otra en este extremo, y al fondo, al centro, vemos cómo uno de los canales se estrecha en uno de los pasos de este canal interior. Aquí, si se fijan, baja un poco esta orografía, pero esta seguramente hace una vertiente aquí como en B, en esta parte, y que solamente se puede cruzar con marea alta para evitar ser golpeados con las partes bajas de estas rocas. Y aquí vemos el señalamiento muy marcado de las boyas y de las señales que se usan para estas embarcaciones de gran calado que circundan aquí. En algunos puntos se acercan esta embarcación a la orilla, y podemos ver la intensidad de estos bosques, toda la diversidad de especies, y seguramente la gran riqueza de fauna terrestre, y la gran riqueza de fauna marina que también tenemos en la parte del mar interior. Aquí vemos las distintas especies propias de esta región de la Patagonia, que es como se le denomina, conviviendo esta vegetación arbórea entre varias especies de esa latitud, y en algunas otras estas van desapareciendo y permanece una con mejores condiciones, como la araucaria propia del lugar, y que en otras sesiones hemos mostrado con detalle. Vean cómo las condiciones van cambiando también, la nubosidad, la época de lluvias, etcétera, y lo intrincado de esta orografía y los canales que se generan
en distintos pasos. Aquí tenemos otro paso muy, muy estrecho y tenemos acá la altitud de estas montañas que todavía en el verano están cubiertas de nieve en la parte superior. Este es un pequeño poblado a mitad de camino, de día y medio, entre Puerto Montt, Chile, y Natales, que es el punto de destino. Vemos cómo es un caserío de pescadores que pues se mantienen con comunicación únicamente por estos canales de mar y con el abastecimiento que estos transbordadores hacen regularmente en ciertas épocas de verano, 1 o 2 veces por semana, y que llevan ciertos suministros. Aquí vemos cómo ya la presencia humana pues ha modificado, si ustedes observan, el paisaje natural. Seguramente se ha depredado mucho de esto para otras funciones y seguramente debe haber un polígono para proteger otras áreas naturales, pero aquí vemos cómo el paisaje natural se ve modificado por la presencia de estos asentamientos. Y esta es la forma, es una pequeña lancha rápida con bandera chilena. Vemos cómo algunos de ellos se acercan a recoger abastecimientos que este transbordador lleva a sus pobladores y es la forma de comunicación en el verano. En el invierno estos prácticamente no navegan en esta zona o son muy escasos y la población queda en largos inviernos un poco aislados. Aquí vemos cómo hay diferentes canales, algunos en los que se puede pasar en lanchas de menor tamaño y otros que utiliza este transbordador en el que vamos, que son realmente muy estrechos y que los horarios de cruce en relación a las mareas tienen que estar perfectamente establecidos para poder cruzar. Y otro factor para poder cruzar en estos puntos es el viento. Es decir, puede haber buenas condiciones meteorológicas, puede haber la marea adecuada en la que hay que cruzar, que se eleva un poco más, pero si hay presencia de viento mayor a cierta capacidad que el barco puede sostener, no se puede cruzar, ya que la cortina que hacen estos barcos hace que se estrellen a cualquiera de los dos acantilados. Entonces, tiene que ser una navegación de mucho conocimiento. Aquí se ve parte de la rampa con la que se suben algunos vehículos y mercancías a este transbordador de gran tamaño, que es un transbordador de carga, ¿sí? Y que se dejan algunos espacios para transportar personas, poder pernoctar en el interior, en algunos camarotes. Y aquí vemos cómo se va dejando esta estela de los cruces de distintos puntos de canales a lo largo de prácticamente 3 días. Aquí estamos más hacia el sur. Aquí, si se fijan, empieza a haber una presencia de otra vegetación diferente a la que habíamos visto el primer día. Aquí empieza a escasear cierto tipo de árbol y predomina el árbol propio de esta latitud de la Patagonia, que es la araucaria. Estos son los picos de muchas de estas elevaciones, todavía con un espesor de nieve bastante considerable y corrientes de agua dulce. Es decir, el agua dulce va a estar permanente a lo largo de estos mantos de agua de mar. En ambos lados se puede tener agua dulce para establecerse temporalmente para las actividades que seguramente estos grupos tuvieron de caza y recolección. Aquí vemos la distancia a la que en estos canales se pasa por este transbordador y vean, es marea alta. Aquí se ve el punto máximo en la parte oscura, es decir, está casi cerrando la máxima marea baja y vemos cómo justo a unos metros en ambos costados se libra esta pendiente rocosa baja y si se pasa en corriente en marea baja, pues el barco golpearía las rocas que están en la parte de abajo.
Esta es la embarcación en la que se hace este recorrido. Tiene barcos salvavidas, en fin, y pues la experiencia de los pilotos es importante para navegar, como lo fue siempre para los navegantes en barcos de vela que usaban en el cruce de Cabo de Hornos, que era más complicado, o el Estrecho de Magallanes, que facilitaba el cruce del mar Atlántico al Pacífico, y aquí nos recibe este arco iris ya en la parte final, hacia el segundo o tercer día, en la llegada a Natales, que es el poblado y el puerto de Arribo. Aquí se ve estos últimos puntos de llegada, y este es el cielo que se encuentra en Natales, es decir, es un cielo con una luminosidad muy diferente por la latitud en la que se encuentra, y lo mismo sucede en la latitud norte. Es otra luz, es otra nubosidad, y el asoleamiento ya en la tarde, en el ocaso, pues hace estos paisajes celestes que sean extraordinarios y sea prácticamente puntos de observación ya no del paisaje natural de montañas o de bosques, sino de la propia naturaleza y de estas formaciones de nubes que se tienen en el lugar. Y esta es la arquitectura ya del siglo XIX, siglo XX, de este poblado de Natales. Este es el templo principal del poblado frente a la plaza. Hay un puerto, es un caserío no muy grande y tiene todos los servicios, y desde ahí se transporta por tierra hacia Punta Arenas y hacia otras partes del sur de Chile en la zona continental. Vean la arquitectura con estas agujas en el campanario, una arquitectura donde las torres son centrales al frente, como muchas de las que vamos a tener en Chiloé, con un reloj de 4 carátulas, el campanario y cubiertas inclinadas por la permanencia de lluvia y de nieve. Esto es muy cerca de Natales, ya es en la zona continental sur de la Patagonia, en un lugar único. Tuvimos la suerte de poderlo visitar en ese viaje. Yo desconocía la información del lugar. Una de mis hijas me dijo, tenemos que visitar Torres del Paine. Una parte corresponde a Chile y otra parte corresponde a Argentina, y es un macizo montañoso extraordinario. Yo creo que yo nunca había visto una cosa tan bella como este sitio, que es un parque nacional por ambos países y está protegido. Se hace una visita de unas horas desde Natales y se ve estos mantos de agua de deshielo, y estas praderas. Ya si se fijan, el paisaje cambia, y ya estamos más al sur y es el paisaje que predomina aquí. Es una vegetación baja, ya no hay esta capa vegetal, y aquí podemos ver estos picos elevados y las formaciones que tienen, que son extraordinarias. Pero aquí empezamos a ver en este parque nacional lo que va a ser esta fauna de la que me han estado comentando que pudiéramos hablar. Y aquí tenemos los camélidos, que en la parte sur de Sudamérica existieron. Hacia Perú tenemos las llamas, que fueron utilizadas para el transporte y carga. Podían ser domesticadas y podían transportar una carga como de unos 20 kilos cada una de ellas, y se usó en estos caminos andinos a lo largo norte, sur, oriente y poniente hacia la costa. Y estas caravanas mesoamericanas, bueno, perdón, no mesoamericanas, prehispánicas en la parte sur, eran utilizadas para el transporte de mercancías en ese momento. Estas en estado ya salvaje, tenemos los guanacos, que es como se les denomina a estos otros camélidos, y las vicuñas sería un tercer grupo más pequeño. Pues eran utilizados como alimento para la caza que estos pobladores de la zona continental hacían, y sus pieles eran parte del abrigo, como vimos en las imágenes
de la sesión anterior, cómo se hacían el curtido, el uso de estas pieles para los abrigos de sus pobladores, además del alimento de carne. Aquí vemos tuvimos oportunidad de ver este grupo de camélidos, de guanacos, en estado natural, en ese parque natural protegido, y cómo en esta época, en el verano, se juntan en grupos, hacen el apareamiento, y fue muy interesante encontrar este juego entre estos dos camélidos. Aquí vemos algunos mayores, algunos machos, algunas hembras, y cómo están en esta zona donde seguramente hay el alimento que ellos consumen, y que en este parque en particular tenemos tanto felinos como pumas y otros, y estos guanacos que se encuentran en grupos bastante numerosos. Estas son las elevaciones que tenemos en este macizo montañoso de Torres del Paine, y estos son los caminos de terracería que se han hecho con velocidades reducidas por el paso de animales, no se han asfaltado, son terracerías, y que afectan lo menos posible este tránsito de animales y esta ruptura en la vegetación. Y estos son las praderas que se generan entre la zona lacustre y las laderas de estos macizos montañosos. Aquí vemos otra vista alrededor de ellos desde el lado chileno. Podemos observar en otros puntos la presencia de estos guanacos en estado natural, y los lagos que se conforman en la parte baja por escurrimientos de estos hielos y glaciares. Aquí vemos otras vistas, hay recorridos, por ahí se ven algunos senderos, se puede recorrer a los que les gusta el senderismo, espacios interiores, un circuito en torno a este macizo dura un par de días, hay algunos albergues, y una parte uno cruza las Torres del Paine que pertenecen a Argentina y otras que pertenecen a Chile. Aquí están estas vistas que tenemos. Vemos la geología y el cambio de coloración en las rocas que corresponden a distintos momentos geológicos, y vemos estos plegamientos que se observan acá, y escurrimientos de magma, de lava, de estas fallas. Recordemos toda esta costa de Chile hacia arriba, hasta México, Alaska, y hacia Japón, y luego el archipiélago filipino, conforman una falla de una gran placa tectónica y otras pequeñas placas en Centroamérica, que es conocido como el Cinturón de Fuego. Es decir, es una zona de gran actividad volcánica y sísmica que la tenemos tanto en el archipiélago filipino y Japón, como en la costa del Pacífico, desde Alaska hasta esta región de Patagonia. Vemos la coloración de estas montañas, de estos macizos de roca, cómo corresponden a distintos estratos y momentos geológicos. Es decir, tenemos toda una historia geológica en esta región que nos habla de la historia de la Tierra. Ahí vemos cómo hay esos cambios de coloración por distintos eventos geológicos que han tenido en millones de años. Y las corrientes de agua que son impresionantes. Esta es una de ellas, de estos glaciares que bajan con una gran fuerza y conforman estos cuerpos de agua lacustres en la parte baja, ¿sí? Hay algunas instalaciones de turismo cultural en donde están muy controladas, muy concentradas, no están dispersas en el territorio, y a esta se llega a través de este puente, y vemos aquí la vegetación que la circunda y la vista extraordinaria que tenemos desde cualquier punto del lugar. Aquí vemos lo que son deshielos, o sea, bloques de un glaciar que está al fondo de estas montañas, y que la ruptura de ellos los llevan hasta algunas playas que están al fondo de este cuerpo de agua. Aquí al fondo vemos las montañas y vemos este glaciar permanente
¿sí? Y algunas de estas bloques enormes de hielo se desprenden y vienen con el viento hasta la orilla de esta playa, al final de este cuerpo de agua. Por otro lado, vamos a tener una historia de la fauna prehistórica en una cueva que ha sido explorada, y aquí vemos todos los tipos de fauna prehistórica, algunos más recientes como el guanaco, el puma, el oso, y en fin, hasta los de menor tamaño, que tienen una antigüedad de hace 11.000 años. Es decir, así como la geología es extraordinaria, la presencia de fauna prehistórica lo es también. Aquí en este sitio hay una reproducción de algunos de ellos en su silueta, integrados al paisaje, quizás un paisaje ya diferente, no corresponde al mismo, pero son estos restos que se han encontrado por los paleontólogos en los abrigos como este, que es uno de los sitios más importantes en esa región cercana a Natales. Es un abrigo en donde se han hecho trabajos arqueológicos y se ha documentado una presencia muy importante de fauna prehistórica. Este es uno de los más conocidos. Ahí en los restos de este animal fueron encontrados en el lugar. Y en este perfil podemos ver cómo se fue conformando a través de un fondo marino y de una elevación los depósitos que se conformaron por arrastre de ríos de agua dulce, de agua de mar, y la estructura, el origen que se tiene en ese sitio, la vegetación que era muy diferente, los cuerpos de agua y como le llaman, el ocaso de los pesos pesados de hace 14.500 años, de esta fauna paleontológica, a 10.000, 11.000, 10.000, hasta las especies actuales. Y hay presencia de restos humanos, particularmente de objetos de lítica, como son proyectiles, cuchillos y algunos otros artefactos líticos de hace 11.000 años en estos abrigos, como es este de la cueva del Milodón, que es el nombre que lleva ese animal como oso gigante. Y aquí se ve en el interior de la cueva los espacios en los que los arqueólogos trabajaron en la recuperación de flora, fauna fósil y de restos humanos y desprendimientos que de del propio abrigo natural se tenía. Esta es una vista, vean cómo se ha dejado un sendero para no estropear las evidencias arqueológicas del lugar. Se puede visitar en este punto y se puede ver este gran abrigo rocoso que fue usado por la propia fauna como protección y por los restos como abrigos temporales de los grupos cazadores recolectores del sitio en la Patagonia. Aquí se ve un poco el trabajo arqueológico de exploración horizontal, la documentación de evidencias, la selección, etcétera, que se ha tenido del sitio. Esta es una vista desde el interior al exterior de este abrigo gigantesco que fue ocupado de manera permanente desde hace 11.000 años por distintos grupos humanos, de los cuales hay evidencia en el lugar. Y aquí tenemos esta referencia del sitio llamado Porvenir y de la presencia de los grupos de Tierra de Fuego, conocidos como nombre genérico, OMAS y otros más, son 2 o 3 grupos los que están ahí, de los Selknam, que es como se les llama a todos ellos, aunque son 3 grupos bien identificados, que están en lo que corresponde a Tierra de Fuego, es decir, este es la parte de una de estas islas en el archipiélago de Tierra de Fuego, que pertenece a Chile, la que pertenece a Argentina, está dividida,
y esta visita se hizo a este poblado que se llama El Porvenir, que pertenece a Chile, y estamos en lo que fueron estos primeros habitantes que cruzaron por ese estrecho y ocuparon esta zona hace más de 5.000 años. Hay evidencia de ello. Y en ese sitio hay un museo local en donde se recuperó una embarcación usada por ellos a base de un tronco tallado, quemado, y que permitía moverse en esos canales. Hay una serie de documentos, de elementos ya posteriores, soportes para redes, boleas, etcétera, que corresponden a distintas actividades de caza, pesca, recolección de estos grupos. Son talladores también de madera, muchos de ellos, y vemos en esta escultura de madera de gran tamaño, cerca de 2-3 metros, una talla de estos pobladores originarios, los Selknam, y los abrigos de pieles que tenían principalmente de animales de caza, sobre todo guanacos, los artefactos o armas de caza, que son estos puntas de madera reforzadas con calentamiento en fuego para reforzar la punta, y los gorros que utilizaban como abrigo y piel. Y esta es una vista de esta población. Aquí se ve las mareas, cómo bajan y suben hasta este lugar. Vemos toda la zona de inundación y vemos esta pequeña laguna de mar que se tiene en el poblado, la vegetación, y vean cómo cambia. En este punto prácticamente es vegetación muy baja, ¿sí? Hay pequeños bosques más interiores, pero estas son las características, y la florística, o sea, las flores que se conservan en el lugar también en época del verano. Ahí vemos algunas flores que encontramos, y esta es otra de las islas frente a Punta Arenas, en la zona del archipiélago de Tierra del Fuego. Se ve una estación meteorológica, un faro, y en este sitio vamos a encontrar el pingüino magallánico. Es decir, hay varias especies de pingüinos, pero este es un área protegida. Aquí se ve la zona de la costa, y aquí se ven todos los pingüinos en la costa y en sus nidos donde realizan la reproducción. Este es un día tranquilo, el mar estaba muy suave y se podía visitar. Esta es la embarcación que sale de Punta Arenas con grupos de turismo cultural sobre senderos que hay en el lugar. Solamente una parte se puede visitar, la demás es una reserva natural, y en este punto pasa uno por esos senderos y puede uno ver los pingüinos que siempre nos llaman la atención, y que son propios de esta latitud sur en la Patagonia, y hay un detalle de uno de ellos. Este es en un nido que hacen en la tierra. Este es uno de ellos mirando al cielo, y estos son pequeños pingüinos que están bajo la protección de la madre. Y vemos también las gaviotas y otras aves que están al acecho, sobre todo de los de los pingüinos más jóvenes o de los huevos en un momento dado. Aquí se ve un detalle de este nido, que lo hacen casi a flor de tierra y que con su cuerpo lo protegen para realizar la protección de viento y frío. Esta es una araucaria, que es una de las especies que predominan en la parte de la Patagonia, de la parte continental, y es un árbol muy fuerte, con ramas, y las hojas son especies de espinas, ¿sí? Es un árbol propio de este lugar que está hecho para, adecuado a esta temperatura de viento y frío. Estas imágenes que voy a pasar ya para finalizar son tomadas en el embarcadero de Valdivia, que más al norte de Chiloé, donde hay una fortificación y un asentamiento muy temprano, también muy importante, pero de alguna manera la comercialización de la pesca y de la riqueza marina que este lugar tenía, además de la caza, la pesca y la recolección, pues era muy importante.
Sorprende tener estos lobos marinos enormes junto al encargado aquí de limpiar los peces y que le da parte de lo que se tira al lobo marino, que parecería un lobo marino doméstico, como si fuera un can junto a el... Y vean el tamaño, aquí están alimentándose y son extraordinarios, vean. Y seguramente muchas de estas pieles que pudieron haber sido cazados por estos grupos eran los abrigos que tenían para proteger sus refugios, por un lado, o para proteger como vestimenta en invierno. Aquí vemos la gran variedad de especies de recolección, como son almejas de distintos tipos, y cambian los nombres, nosotros los conocemos con otros nombres, pero estos son los nombres que se les da en Chile a todos ellos, y algunos frutos silvestres que se dan y otros introducidos, es decir, ya en esto podemos ver vides que son introducidas, fresas, duraznos, etcétera, pero debe de haber otras que también son propias del lugar y que son frutas de lugares fríos, es decir, todo esto no lo tenemos, sobre todo las cerezas, en latitudes más calientes. Y luego la diversidad de peces que son utilizados con los nombres propios de esta región, ahí aparecen todos los nombres y las especies que seguramente tampoco las tenemos en latitud más al norte. Sierra, salmón, que sí lo conocemos. Ahí está salmón fresco, ni siquiera se refrigera, ahí se saca los peces de los hielos donde son traídos en la mañana y la gente compra pescado fresco en este lugar. Algunas especies, como estos cangrejos vivas, las venden ahí, se ve, están y la gente las adquiere y es una delicia comer toda esta fruta de mar, como se le dice en francés, a todos estos crustáceos y los peces que en el lugar se tienen. Hay otros que son secados, deshidratados y que forman parte todavía de la dieta actual, pero que es extraída de toda esta región. Y esto que me pareció interesante se llama luche, algas marinas, y uno diría que es una fuente de alimentación extraordinaria, que es uno de los platillos que en Chile se sigue utilizando como parte de la comida tradicional. El luche es una alga roja que crece en las rocas del intermareal, alto desde Iquique hasta Tierra del Fuego. Además se encuentra presente en las costas de Perú, Argentina, y es fuente de alimentación desde época prehistórica. En la gastronomía chilena, esta alga se utiliza para la preparación de guisos, con legumbres, y es típica sobre todo en el sur del país. Y entre los beneficios que podemos ver eh, de esta recolección que podía ser de algas marinas que pudo haber tenido estos grupos prehistóricos, es rico en yodo por la presencia del mar, de proteínas, fibras dietéticas, minerales y vitaminas, es decir, es una carga vitamínica el poder consumir estos productos y sustituye quizás a muchos otros que no se tienen en el lugar. Posee calcio, hierro, zinc, magnesio y fósforo, y debido a su alto contenido en fibra, ayuda a regular el colesterol y a mantener un peso saludable entre sus características. Actúa como un depurador en la sangre y permite estimular el funcionamiento de los riñones e hígado y contribuye además a la eliminación de toxinas y reduce la absorción de metales pesados. Es decir, son todos los beneficios que esas algas compactas y que se consumen actualmente tienen y que formó parte seguramente de la recolección que se tuvo por estos grupos que se movían en canoas a lo largo de estos canales marinos. En Chiloé hay una zona protegida, un parque natural, que es museo, como ecomuseo, y en él se puede ver la distinta flora terrestre que hay en la región de Patagonia, la flora arbórea, y en estas láminas y en los árboles que hay en ese lugar se puede aprender e identificar todo lo que en los recorridos uno puede tener.
Entre algunas de las especies está el alerce, el coigüe de Chiloé, el ciprés, el arrayán, el traumen o sauco, el canelo en flor, el tenio, el manio macho, y son los nombres locales, y estos son los nombres científicos que estas tienen. Aquí podemos ver en esta maqueta de este sitio cómo era un asentamiento hace 8,000 años, y ahí podemos ver estas canoas que habíamos visto en uno de los museos, los abrigos hechos con elementos naturales, ramas y plantas, y la forma de cocción, ¿no? Son grupos que no conocen la cerámica, y entonces hay una forma de cocinar que es una especie de barbacoa. Se calienta el fuego, se hace un fuego muy intenso, se calientan las piedras, y luego sobre esas piedras calientes se ponen unas protecciones vegetales y se ponen los mariscos y todo en el interior, y se hace una cocción. Después se destapa este hoyo como de barbacoa y se hace un platillo tradicional que todavía en esta región se prepara. La fauna y flora acuática, podemos ver algunos de los que en las imágenes tuvimos. Aquí se ven todo lo que encontramos en estas aguas frías, desde delfines, cachalotes, ballenas, delfines, ballenas de otro tipo, pingüino magallánico, el de Humboldt, que es otra especie, el chungungo, y lobos marinos y otro lobo marino de otra especie, elefantes marinos. Es decir, es una riqueza impresionante. La bifauna también, vimos algunas de ellas. La fauna terrestre, eh, ciertos ciervos, venados, pumas, etcétera, y la geología que es extraordinaria. Y con esto, pues, dejamos este recorrido visual que hemos tenido oportunidad de realizar para explicar un poco ese contexto y esa protección que se tiene de estos grandes parques naturales, y la relación de los primeros hombres que habitaron el lugar desde el archipiélago de Tierra de Fuego hasta los asentamientos ya en la zona continental. Entonces, vamos a pasar, si gustan, algunos comentarios que pudiera tener Robert Jackson, o del público que nos está acompañando, que quisiera a través del chat enviarnos alguna observación, algún comentario al respecto. Muchas Bueno, gracias. sí, muy interesante como siempre, y marca la importancia, digo, súper importante, muy importante, de entender el entorno geológico, geográfico, sociocultural para entender la historia. No podemos estudiar la historia sin entender esto. Y voy a citar dos casos. Es muy evidente que en Patagonia, a pesar de la presencia humana hace mucho tiempo, todavía conserva su entorno más o menos intacto. Pero voy a citar dos ejemplos de entornos que hemos perdido. Hace poco estaba haciendo un análisis del famoso mapa de la Cruz, o mapa de Úpsala, que fue un mapa hecho del cuenca del Valle de México y del México Tenochtitlán, más o menos como en el año 1540 o 50. Es una maravilla porque muestra la combinación de la arquitectura prehispánica con la arquitectura española, pero también tiene imágenes de la vida lacustre que ya está perdido en los lagos en el Valle de México, cazando aves, pescando, etcétera, etcétera. Y son imágenes muy parecidas a la caja de agua en Tlatelolco, que fue una caja de agua que tenía murales que también representaba la vida lacustre. Entonces, en Patagonia tenemos un entorno intacto y en otros casos no. El otro caso, en el famoso Valle Central de California. En el tiempo de las misiones, los españoles llamaban a la población indígena del Valle Central los tulareños, porque había esos
un entorno lleno de agua y lleno de tules, que ha desaparecido por completo. Ahora todo el Valle Central ha convertido en la agricultura y está mucho más seco de lo que fue hace varios centenares de años. Entonces, muy interesante y muy importante entender el entorno. Bueno, esos son mis comentarios. Sí, muchas gracias. Creo que el poder entender la historia se tiene que entender, como lo señala Robert Jackson, en la relación directa entre el patrimonio cultural de estas evidencias y el patrimonio natural. El patrimonio mixto es fundamental porque permite la protección de ambos, el estudio paleontológico, el estudio de la evolución de las especies, de la geología y de la apropiación, es decir, este último aspecto, como estos grupos de habitantes en la región patagónica lograban un equilibrio y una estabilidad con su medio, es decir, ellos tenían la cultura de cómo sobrevivir recolectando algas, como lo mencioné, otros frutos, inclusive algunas semillas que por ahí encontré que generan algunos pinos o algunos arbustos y que son molidas y se hace una especie de harina comestible. Entonces, esa apropiación y ese conocimiento de estos grupos, que además eran conocimientos de cientos de años transmitidos de manera oral, y la capacidad de carga. Este es otro tema que quizás con Robert hemos platicado ya en varias ocasiones, como la capacidad de carga de grupos reducidos en torno a medios ambientes diferentes, por ejemplo, Baja California. Estos grupos eran tribales, pequeños grupos, más que grupos numerosos, eran familiares y se movían en ese entorno de diferentes en diferentes estaciones y tenían un punto como cuando se intenta establecerlos y congregarlos, pues se rompe ese equilibrio, ese conocimiento y el abastecimiento que se puede dar. Lo mismo seguramente acá en un contexto quizás mucho más rico que el de California, como lo hemos podido ver, pues las condiciones climáticas eran muy adversas. Entonces, inviernos muy fríos y largos en los que debía haber mucho más resguardo que en otras latitudes y el movimiento permanente de estos grupos. No eran grupos que se establecían de manera constante en un lugar, sino que se movilizaban de acuerdo a las estaciones y a la movilidad de la, etcétera. Y de ahí que uno de los ejemplos, la ciudad del hambre, como fue denominada de manera sarcástica la ciudad de Don Felipe, pues no pudo establecerse más allá de 2, 3 años. Sus habitantes, desconociendo toda esa cultura de la región de Patagonia, pues no pudieron mantener su subsistencia, ni el fuerte Bulnes, que también duró unos cuantos años y tuvo que reubicarse. Es decir, esa cultura europea supuestamente con otro nivel no pudo apropiarse del conocimiento que estos grupos tenían, en donde podían permanecer por cientos de años. Hablamos de grupos de más de 5,000 años presentes, como este grupo Selknam, que tenemos una temporalidad de 5,000 años. Y otra cosa también importante es el exterminio de ellos, es decir, cómo la presencia ya de asentamientos permanentes de grupos europeos que llegaron al lugar se dedicaron en tan solo 50 años a depredar y matar y acabar en la lucha por la tierra y exterminar a sus pobladores, cazándolos. Y las mujeres y niños eran concentradas en misiones para congregarlas posteriormente para servicios. Es decir, esa población que duró 5,000 años fue exterminada por grupos que llegaron ahí, colonizadores, en 50 años. Y esa es una historia triste de cómo la depredación que se puede hacer de los humanos
se tuvo en esta región y se acabó con la población propia del lugar con los nuevos asentamientos. Bueno, voy a leer las preguntas y comentarios que recibimos del Facebook. Ok. Antonio Chacón pregunta, ¿es muy caro ir a visitar esos lugares? ¿O quiere decir que es muy caro o costoso visitar Patagonia? Voy a leer todos y luego puedes responder. Voy a anotarlas y las contesto al final. Sí, Julia Navarro, estos animales son solamente de esta zona. Yo sé, como soy de California, hay focos lobos y lobos del mar y focos y toda clase de estos animales por toda la costa del Pacífico. Swani, esos lugares son maravillosos. Sí, ¿Qué tanto les está afectando el calentamiento global? Jorge Juárez, me gusta mucho ver su programa por la información que presentan. Deberían hacer algo así del Mar de Cortés, el Golfo de California. Es igualmente mágico. Estrella Marina, ¿cómo puede visitarse este sitio? ¿Cuántas horas son de viaje? Regina dice, cuando vaya de nuevo me ofrezco a cargar su maleta. Y Joaquín Rodríguez, con estas imágenes parece que se trata de plantas de otro mundo. En alguna ocasión fueron traídas esas especies de plantas a esta parte norte del continente. Esas son todas las preguntas. gracias. Contesto un poco, creo que en general todo el mundo tiene la motivación de ir a ese sitio, porque es un sitio poco conocido, poco visitado, y nadie se imagina que todavía tenemos esa naturaleza en el planeta tan aislada, tan retirada al fin del mundo, y que mucha gente siempre repite viajes a lugares ya conocidos. Muchos hacen estos viajes a los fiordos noruegos, pero a nadie se le ocurre hacer un viaje a los fiordos de Patagonia. Yo tuve la misma motivación y empecé a investigar cómo se hace. La primera cosa es que se tiene que hacer en el invierno de nosotros, pensar que es al revés, nosotros vamos en invierno para que allá la estación sea de verano, es decir, si uno se equivoca, esos recorridos no se pueden hacer en invierno, porque inclusive el verano de ellos tiene uno que ir como invierno de nosotros, es decir, el factor viento es impresionante, uno a veces se sale un rato y se tiene uno que proteger, entonces la manera de visitarlo es en la estación de invierno de nosotros, en latitud norte, que corresponde al verano más o menos benigno en la parte sur. Es el primer punto. El segundo, eh, tiene uno que hacerlo en los puntos que se puede viajar. Entonces, una manera es hacerlo en no es un no es un transatlántico con alberca y con canchas de tenis y con juegos y casino y todo. Ese se hace por mar abierto y pues no conocen este paisaje. El que se hace es en un barco que transporta mercancías y que deja una capacidad para unos 50, 100 pasajeros en una sección donde más o menos lo acomodan a uno, pero uno viaja con mercancías y con autos y camiones abajo. Ese sale de Puerto Montt. Hay que hacer la reservación con muchos meses de anticipación porque muchas veces ese se utiliza por el turismo chileno o para gente que viaja al sur. Entonces hay que apartarlo con tiempo y es la forma de viajar siguiendo por tierra hasta Puerto Montt o por avión, y de Puerto Montt se hace el viaje en este transbordador durante 2, 3 días hasta Puerto Natales. Ahí en Puerto Natales puede ir uno a, a la cueva esta que mostré, al Parque Nacional y hospedarse ahí. Yo solamente pude estar unas horas, una próxima yo me quedo ahí varios días en Torres del Paine, y de ahí se viaja de Natales durante mediodía hasta la ciudad más austral, que es la ciudad de Punta Arenas, que es la ciudad más al sur de América. Las otras están ya en el archipiélago, y en ese sitio se puede visitar otras cosas como lo que mostré, algunas de las islas y del archipiélago de Tierra del Fuego.
El costo no es tan alto, es decir, lo más caro es el transporte aéreo, que se puede comprar con mucho tiempo. El costo en barco es relativamente más barato que un viaje en un crucero. Y el retorno lo puede uno hacer desde Punta Arenas en avión de nuevo hasta Santiago para pues, economizar días en el retorno. El viaje puede hacerse perfectamente con 15 días, no menos, porque partes el viaje en el barco, uno se hospeda en el propio barco, y otros las visitas que hace uno a los lugares. Yo sí recomiendo que alguien que viaja, ahora que tengamos el sano retorno, que ha viajado siempre a lugares, no sé, quizás muchos a Estados Unidos, algunos a Canadá, yo sí les recomiendo que conozcan esta parte de la tierra del fin del mundo. Es extraordinaria y ustedes vieron por las imágenes, yo creo que hay que hacerlo una vez en la vida y si uno puede más, pues adelante. Quise mostrar esto porque es un sitio extraordinario, es una belleza y una historia que tiene también muy importante. No sé si con esto contesto las preguntas. Y falta la pregunta sobre el efecto del calentamiento global. Ah, sí. Bueno, hay destrucción también sobre todos los asentamientos recientes. Eh, la caza excesiva de las pieles de castor, y esas eran mucho más preciadas cuando se cazaba a los animales en invierno, pero la demanda fue tan fuerte que empezaron a cazarlos, aunque las pieles no eran tan valiosas como la piel de invierno durante todo el año. Entonces, privilegiaron la caza de estos animales, inclusive dieron alimento para que se desarrollaran, y entonces lo que sucedió es rompieron la cadena y el equilibrio, y entonces algunas especies no tuvieron depredadores y se acabó un poco con esa, ese control por un comercio de pieles que ahora se ha vetado, pero que dejó de alguna manera un problema en el lugar. La otra es la demanda de salmón a lo largo de estos canales, ese salmón chileno, que yo no es mala propaganda, pero tiene una forma de alimentación muy cuestionable, entonces no es muy sano comer salmón chileno en estas granjas que además dañan a la fauna local, es decir, debería de regularse a nivel mundial la contaminación que esto hace a la fauna marina de la zona. El calentamiento global, pues también ha cambiado condiciones. Al parecer, en un artículo que leí recientemente, el hoyo ha sido cerrado un poco y bueno, hay algunas políticas de mejoramiento. Desafortunadamente, la combustión de materia contaminante va a cambiar, aunque en nuestro país estamos apostando a seguir con contaminantes de combustóleo y de combustible que afectará una política internacional. Yo creo que México debería de sumarse a una política ya más internacional de reducir la contaminación y no apostar a un futuro de combustóleos, sino de otros tipos de energías eólicas, solares, etcétera. Tal parece que marchamos al revés en nuestro país y bueno, si uno se preocupa del calentamiento global a nivel mundial, tendríamos que empezar a preocuparnos por la política que en nuestro país vamos a tener con impulsar tecnologías sucias y que no tienen mayor futuro. Gracias. Bueno, yo creo que con esto hemos cubierto todo este tema tan interesante y, a ver, hay otro mensaje que vamos a ver. No, es lo mismo. Entonces, en el nombre del licenciado Arturo Aguirre, que estaba ocupado con un foro, agradezco mucho la presencia y la muy interesante presentación de Juan Antonio Camacho y
aquí los esperemos la próxima semana. ¿Cuál es el tema para la próxima semana? No quiero dejar el sur, me ha gustado tanto estar en Sudamérica y teniendo la oportunidad de haber viajado en varias ocasiones, poderlo traer a nuestro ciclo de conferencias. Entonces, quiero retrasar el retorno a la parte norte lo más posible y creo que me voy a detener en Chiloé. Creo que fue una capitanía de Chile importante y por mucho tiempo, desde el siglo XVI, fue un asentamiento en donde ese cruce por el Estrecho de Magallanes podía encontrar abrigo en este castro que se establece en Chiloé, y ahí a lo mejor podemos hablar de ese asentamiento muy temprano que sí se pudo desarrollar a diferencia de Don Felipe, que Tierra del Hambre, Puerto del Hambre. Entonces Chiloé creo que vale la pena, inclusive por su presencia desde el siglo XVI, como por las misiones jesuitas circulares de las que hemos hablado en nuestro libro. Entonces creo que es un tema que vale la pena tocar antes de llegar a Valdivia, que es el sitio donde hay un gran sistema de fortificaciones del cual vamos a hablar. Entonces Chiloé va a ser el próximo tema. Muy interesante. El arquitecto Ramón Gutiérrez, un argentino, dio el nombre de las misiones seculares, pero sin tomar en cuenta de que la mayoría de las misiones, lo que decir que no las misiones guaraníes o chiquitas, pero por ejemplo, en el norte de México, estaban organizadas igual con visitas y cabeceras, y que los misioneros salían cada rato para visitar las otras comunidades. Pues muy bien, entonces, de nuevo agradezco la presencia del auditorio y agradezco mucho la presentación de Juan Antonio Sierra Camacho, y aquí estaremos la próxima semana, misma hora, mismo lugar, para aprender sobre Chiloé. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias. Ya nos vamos, pero recuerda, estás en radioprimavera.mx. Buenos días, Cuernavaca. Buenos días, Morelos.